Bien, señoras y señores, en este video vamos a hablar rápidamente de lo que acaba de pasar con la Champions League. Y bueno, pues teníamos que habían llegado a la final tanto el Manchester City como el Inter de Milán. El Inter superando a el AC Milán con marcador de 2-0 y absolutamente incontestables los goles que había realizado el conjunto del Inter de Milán, incluyendo el par de Lautaro, quiero decir 3-0, pero en el global, pero el par que anotó Lautaro. Y además, pues había una consistencia defensiva, ¿no? Que se había determinado en esa fase de semifinal. Mientras que en el caso de el encuentro de el Manchester City, pues había sido una auténtica aplanadora en contra del Real Madrid. Y así lo habíamos determinado, bueno, así lo habíamos observado, pero después, pues encontrando los argumentos para la final, sucedió exactamente lo que esperábamos. En la calle nos habían preguntado qué era lo que iba a suceder y nosotros dijimos, bueno, pues es muy posible que haya una forma en la el que se imponga el Manchester City, pero que sea a diferencia de un gol, porque la defensa del Inter es muy buena y permite pocas cosas. Y bueno, si hay alguna diferencia, dijimos, pues va a ser de un gol, ya sea 1-0, 2-1, etcétera. Pero pues en este caso se cumple, ¿no? Y dentro de las características del partido, pues se cumple lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque sucede que primero el Manchester City no tuvo el control del balón, lo tuvo el Inter, pero además el Inter tenía muy bien colocadas las líneas, de forma tal que de esta manera el Manchester City no podía hacer nada, ni siquiera con Haaland encima, ni con ninguno de los jugadores que estaban dentro del campo. Y bueno, esta fue la situación. Mientras que en el caso de el Inter, bueno, en el caso del Inter vimos todo eso ubicado en el primer tiempo, incluyendo que justo con la presión alta y con la forma en la que presionaron las líneas, habían conseguido esa opción que falló Lautaro Martínez precisamente enfrente de Ederson, una falla de Ederson en un despeje al minuto casi 40, entre el 30 y el 40. La pelota le había caído perfectamente a Martínez. Martínez se le cierra el espacio yendo en contra de Ederson. Y Ederson lo que hace es justo eso, cerrarle el espacio. Martínez cuando quiere disparar es imposible que haga el remate hacia adentro. Y Lukaku se encontraba cerca de esa posibilidad de acción. Y esa fue la del primer tiempo. La del segundo tiempo es algo similar, porque el disparo también Lautaro lo tiene para hacer algo mejor o para pasársela a Lukaku y no sucede ninguna de las dos. Después de esto, pues tenemos que en el segundo tiempo, con los cambios, Guardiola sí también cambia, pero viene que la situación de que De Bruyne había salido del campo, ¿no? Y por una lesión. Y esta misma situación es lo que hace que se provoque todo. Y así es como habíamos logrado la situación. Así es como se neutralizaron ambos equipos. Bueno, a partir de que De Bruyne se fue, las empezó a generar el Inter. Y el Manchester City perdió mucho en el medio del campo. Pero ya se encontró el factor de lo que sucedió. Dicen que en el medio tiempo, habló directamente Guardiola con Rodri, que es el hombre que termina definiendo la Champions, porque es el hombre que mete ese gol cuando viene el centro de Silva, que desvía la defensa, le cae a Rodri, Rodri entra con una eh, perseverancia, atingencia y determinación que termina provocando el gol con la forma de patear, la forma de meter ese zurdazo que acaba dentro de la portería de Onana, que había hecho un gran partido, le había sacado una a Haaland
y esa fue la única jugada determinante del encuentro. De esta manera encontramos el colofón de la Champions League y bueno, gran temporada del Inter de Milán, lástima que no pudo cristalizarse, y gran temporada del Manchester City, que en este caso sí lo logró hacer. Bueno, y eso podemos decir que son las determinantes, incluyendo la de Lukaku al minuto 94, que es un remate que saca Ederson de la línea, y la otra que es de Di Marco, el remate de Di Marco que va al travesaño primero y cuando la vuelve a rematar se atraviesa desafortunadamente Lukaku, pero estas dos fueron las determinantes para el Inter después de que ya había sucedido el gol del Manchester. Y bueno, así tenemos que Manchester City llega a su primer título después de dos finales, mientras que el Inter no pudo conseguir el cuarto después de la quinta final. Hasta aquí el video de hoy, se despide de ustedes Josué Pérez.